Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Declarado, Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Profetizar.
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu Santo, llena este lugar. Más de ti, menos de mí. Tu presencia, tu presencia. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad.
pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. En tu nombre. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Iglesia querida, ¿cómo estamos? Qué hermoso poder volver a estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Nos conectamos a través de la red y a través del Facebook, a través de YouTube, y le damos de esta manera a todos la muy cordial bienvenida. Y después de haber escuchado esta alabanza, este tiempo especial de música, nos ponemos en la línea de poder sentir la presencia del Señor. Espero que usted pueda compartir esta palabra, que usted pueda replicar esta palabra y sobre todas las cosas, que se tome este tiempo para escuchar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Realmente Dios está hablándonos, Dios nos está desafiando y sobre todas las cosas, Dios nos está encaminando hacia una misión, hacia una tarea específica. No es otra cosa sino un tiempo para poder hacer el gran desafío del Señor. Pero vamos a orar y nos encomendamos a nuestro Padre Celestial. Señor de la gloria, estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte porque es a través de tu palabra que podemos ser guiados, ser inspirados y ser llevados a esos lugares que tú quieres para con cada uno de nosotros. En esta oportunidad nos sentamos a tus pies. Buscamos lo que tú deseas, lo que tú quieres llevarnos y sobre todas las cosas decirte muchas gracias porque hasta acá nos has estado llenando el corazón pero también cambiando el pensamiento. Nos estás reenfocando a una nueva realidad y nos estás llevando a hacer una obra grande, a hacer historia en este lugar y a poder encomendar todo lo que hay a nuestro alrededor a tus pies, en tus manos y saber de que tú obrarás de la mejor forma. Por eso te ruego para que todo aquel que está escuchando, para que todas estas familias que están conectadas reciban tu palabra, entiendan la gran comisión, entendamos la gran tarea y podamos servirte como solamente tú lo mereces. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este tercer mensaje que estoy compartiendo, algo que Dios puso en mi corazón y lo he tratado de ir desarrollando, ir transmitiendo acerca de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso el título de este mensaje en gran manera era Valientes para la cosecha, porque los campos están listos, valientes para la cosecha. Y el pasaje del cual estábamos hablando y hacíamos referencia nos enfoca a un Jesús en un momento muy especial de su historia, porque es el momento donde está entre su año más popular y el tiempo en donde comienza ya la gran oposición. Por eso es algo muy fuerte, porque había mucha gente que lo estaba siguiendo
estaba con él muchos mirando, observando y tratando de también ser alcanzado con la bendición de ser alguien que recibiera el beneficio. Por eso como un subtítulo para esta palabra que determinamos hoy es obreros. Pero cuando usted vio la publicidad seguramente se encontró con un obreros entre signos de pregunta y signos de admiración. Y esto es porque realmente cada uno hará de esa palabra el lugar que le toca. Dios habla, Dios nos guía y usted responde. Todos somos los responsables en hacer lo que Dios dice, en poder cumplir con la misión que Dios ha encomendado. Vamos a dar lectura entonces al texto de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. Este texto que ha sido nuestra guía para estos mensajes, dice esta palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia que había en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este texto es tremendo, que envíe obreros a su mies. Y hemos estado tomando este texto, esta base de la palabra, porque estamos hablando acerca del gran desafío de lo que Dios tiene para con nosotros. El desafío de ser obedientes a un modo evangelización, a comprender el propósito para lo cual Dios nos llamó, que no es una tarea o es una misión simple, sino que realmente tiene algo que nos tiene que guiar a hacer lo que nos toca hacer. Es algo que nosotros debemos activar, no es una cuestión pasiva, no es un momento para estar estancado, sino que hay una misión, hay una acción por realizar. Por eso este texto nos lleva a pensar que Dios nos está demandando a hacer algo. Entonces, miraba el texto, miraba la palabra, leía y he leído una y otra vez. Y entonces surge una pregunta: ¿por qué debemos hacer esto? No sé si alguna vez usted se lo ha planteado, el hecho de poder trabajar y poder servir y tener que hacer esta tarea. No sé si usted se habrá planteado en algún momento esto de por qué debemos hacer esto. Y para tratar de encajar esa pregunta, uno podría decir, porque nosotros podríamos solamente, recibir la bendición, satisfacer nuestras necesidades y listo. Y ya está. ¿Por qué es que debemos hacer esto de servir y de trabajar? Podríamos incluso aceptar sus enseñanzas, mejorar lo que nosotros consideramos malo, hacer lo bueno y ya está. Otro pensamiento podría ser que nosotros podríamos solamente, aceptamos lo bueno de pertenecer a un lindo grupo de gente linda, hay buena onda, y ya está. Sé que puedo pertenecer a este grupo porque me reciben bien y me hacen sentir bien. ¿Qué más debería hacer? Podría también aún pensar hasta que solamente podríamos, ser unos escuchadores profesionales y venir, asistir o escuchar, gustar o no gustar lo que se dice, y hasta convertirme inclusive en un juzgador profesional
si lo que se dice está bien o está mal, si es posible o si no es posible. O sea, podríamos tener varias opciones que responderían a esa pregunta de por qué podríamos o por qué deberíamos ser obedientes. ¿Por qué deberíamos jugarnos a hacer lo que Dios dice en todo tiempo y por sobre todas las cosas? ¿Por qué deberíamos ser obreros? ¿Por qué deberíamos servirle? Ninguna de estas preguntas realmente encajan en una realidad de un hijo de Dios, porque se nos podrían ocurrir estas preguntas y muchos más. Pero la verdad es que todos nosotros somos la respuesta a nuestras generaciones o a las generaciones que nos precedieron, que oraron para que hubiera un gran avivamiento. Usted y yo somos la respuesta a esa oración. Muchos de nuestros antepasados oraron por un avivamiento. Usted y yo somos la respuesta. Nosotros oramos por un avivamiento, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y así sucesivamente serán la respuesta a una iglesia que ora, a una iglesia que clama. Pero vemos otra vez que Dios tiene cosas aún mayores que nosotros deberíamos tener en cuenta, porque deberíamos analizar para poder responder el por qué voy a obedecer, el por qué debo ser obrero, o como en el título de este mensaje, obrero, si es signo de pregunta o es signo de admiración. Mire, por favor, repasamos el versículo 37 y el versículo 38 de este Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cuando uno ve este texto, se da cuenta el impulso y la intención del mismo Jesús de querer hablar con sus seguidores, de querer ponerlos en la línea de trabajo y ponerlos en una condición de saber el por qué anteriormente había dicho que las veía a todos esos seguidores como ovejas sin pastor. Porque evidentemente la visión de Jesús era la vida espiritual de las personas. Y la vida espiritual las veía a través de su condición física. Gente desamparada, decepcionada, gente triste con mucho temor. Pero sobre todas las cosas, gente marcada por el desprecio. La religión de aquel tiempo, la religión que era una especie de clase social, era una religión clasista, marcaba definitivamente a los que tenían dinero por un lado, a los poderosos de ese tiempo y los menesterosos, los pobres. ¿Y qué decir si estaba enfermo? Porque en aquellos tiempos se hablaba de que estos enfermos o que estos llegaban a alguna enfermedad de deformación física o de problemas graves físicos a causa de, primer lugar, problemas físicos de sus padres, pecados de sus padres, pecados que iban transgrediendo la brecha generacional y, en segundo lugar, pecados propios. Las consecuencias de los problemas físicos se daban por los problemas de pecado que había en las personas. Por lo tanto, la religión de aquel tiempo decía: no hay que juntarse con los pecadores, no hay que juntarse con aquellos que están haciendo de la ley una transgresión, por lo tanto están viviendo las consecuencias del pecado y como son pecadores hay que dejarlos de lado. ¿Con quién estaba Jesús? Justamente con los despreciados,
con los que estaban desesperados, con los que estaban desesperanzados, con los que estaban justamente abochornados por una religión clasista. Pero esa gente no dejaba de tener hambre y sed de Dios. No dejaban de tener necesidades de llenar sus vacíos. No dejaban de tener necesidades de poder alcanzar algo por lo cual sentirse contenidos por Dios. Por eso es válido, y cuando vemos la palabra, es válido meternos en ella, sumergirnos en ella y descubrir que Jesús hace un análisis espectacular, un análisis tremendo a causa de lo que está observando. Él se da cuenta, mira, y entonces puede llegar a esta conclusión. Y lo primero que descubre y lo primero que nosotros alcanzamos a ver, le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Estas son dos de las características, porque, a ver, ¿cuál es el análisis que hace Jesús al ver la multitud? En primer lugar, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso es lo que él entiende. Por eso, en primer lugar, vemos qué es esto de la mies. ¿Qué es la mies? Y la mies es precisamente, según a la enseñanza, se aplica a la agricultura y tiene que ver con la cebada, el trigo o la avena en su punto justo para ser cosechada. Entonces, lo que está mirando Jesús y lo lleva a una imagen conocida por la gente que estaba allí, por los discípulos y por todo el mundo agrícola que estaba rodeando ese contexto de campo. Porque como vemos, Jesús dijimos que recorría todo, y esta vez usa la imagen del campo para decir: miren el campo, a la verdad, la mies es mucha. O sea que estaba diciéndole: está listo para ser cosechada, está lista para ser levantada. Porque si hay algo que sabemos, es que si el grano de trigo, de cebada, que está listo para ser cosechado, no se cosecha, se vuela, se disipa, se pierde, se pudre, no sirve ya para nada, porque no fue sacado, extraído, cosechado en el tiempo que tenía que ser cosechado. Y entonces allí vamos comprendiendo un poco acerca de esto, porque lo más fuerte de esta expresión es que la cosecha se pierde. Si no es cosechada, la cosecha se pierde. Si no es alcanzada por el obrero, si no es extraída por el obrero, la cosecha se pierde. Y entonces, ¿qué dice el texto? ¿De quién es el campo? ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el que ha invertido para alcanzar que esas plantas, que esas semillas alcanzaran el punto justo? Según el texto que leímos, hay que rogar ¿a quién? Al Señor de la mies. Es una cosecha que le pertenece a Dios. Dios trabajó por esa cosecha. Dios trabajó con ese campo. Dios trabajó con esas plantas. Dios estuvo trabajando para crear el clima justo para ser cosechada. No hemos hecho absolutamente nada nosotros, no hicieron nada estos obreros. Estos obreros son encomendados para ser los que levanten la cosecha. Jesús no le dijo que esos obreros tenían que ir a trabajar y tener que hacer algo más, la tierra, agarrar la tierra, hacer algo más. Lo que tenían que hacer los obreros era observar y levantar la cosecha, andar por todos lados y saber que esto era una realidad. Por eso, hermanos, es necesario que todos nosotros pensemos, porque Dios nos está llamando a una tarea especial, a una tarea específica. Dios nos está armando de ideas y de pensamientos que tenemos que asumir,
que realmente la gente de este tiempo no ha sido diferente y no es diferente a la de aquellos tiempos. Hoy también hay decepcionados, hay desesperanzados, hay personas que están tristes, hay personas que están temerosas, hay personas que han sido desahuciadas y despreciadas por la religión, y hay personas que directamente han sido tan fuertes, marcadas de desánimo y de decepción por el entorno de la religión, que dicen, ya no creo en nada. Algunos dicen, yo me arreglo con Dios y nada más con Dios. ¿Y qué de los demás? Es gente que necesita recapacitar. Dios debe ser conectado con este corazón. Dios se ocupó de poder trabajar para crear la necesidad en estas personas. Y entonces, cuando ya están listos para la siega, manda a sus obreros a trabajar. Y entonces, cuando uno sirve, cuando uno trabaja, cuando uno levanta la cosecha, va a poner a esa semilla que ha sido recién cosechada en las manos de su dueño. Entonces es volver a conectar ese corazón desesperado, ese corazón entristecido, ese corazón desanimado con el Padre, con el dueño de la cosecha, con el dueño del campo, con el dueño de todo que ha armado para que pudiera conectarse. No tenemos que hacer otra cosa. Esa es la misión. Ese es el trabajo. Ahora él dijo que la mies era mucha. Y decíamos el domingo pasado, si la mies es mucha, muchas son las necesidades, muchas son las tristezas, muchos los temores, mucho la desesperación, mucha la decepción. Pero lo otro que se da cuenta Jesús es que los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Y entonces quiere inyectar una nueva visión sobre los discípulos, para decirle a sus discípulos que no se trata solo pura y exclusivamente de ellos como 12 siervos, como 12 personas, como un grupito, como un pequeño grupito. Él se da cuenta que la mies es de una gran cantidad, pero la proporción no es la que debe ser, porque la gran cantidad de cosecha necesita una gran cantidad de obreros, pero los obreros son pocos. Y entonces, cuando los obreros son pocos, hay una intención de hacer algo. Esta gran diferencia de proporciones lleva solamente a que nosotros pensemos ya una conclusión. Como obreros, o nos paramos frente a la cosecha, mirando también nosotros los obreros, y nos lamentamos y decimos, y somos pocos, no podemos cosechar tanto. Cosechemos lo que podamos. ¿O qué vamos a ir a cosechar si es un montón para cosechar y nosotros somos tan poquito para contener? ¿Qué vamos a laburar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a almacenar? ¿Y cómo vamos a hacer que esto se multiplique? Y entramos a analizar lo poco que pueden hacer los pocos obreros sin ir al que está llamando a los obreros, sin ir al que está convocando a los obreros. Hay una doble función que tiene que hacer este obrero. Número uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que trabajar como un obrero. Esas son lo que uno debe asumir. Dos acciones que debemos hacer como obreros. La número uno es trabajar como un obrero. Levantar la cosecha, por lo tanto, hablar, testificar, compartir, orar, alentar, animar, hacer lo que nos toca hacer como obrero que va levantando la cosecha.
Pero por otro lado, hay que rogar al Señor de la mies, al dueño del campo. Hay que seguir clamando. ¿Para qué? Para que envíe más obreros. Entonces se arma todo un círculo de crecimiento, donde yo hoy soy uno que ha recibido, porque mire, todos en algún momento tuvimos y participamos y fuimos uno de la mies, con nuestras necesidades, con nuestras angustias, con nuestros temores, con nuestras tristezas. Te pregunto, ¿Dios no te ayudó? ¿Dios no te sostuvo? ¿Dios no cambió tu lamento en alegría? ¿Dios no cambió tu sistema de vida tóxico por un sistema de vida más sano? ¿Dios no está trabajando en virtud de establecer una vida estable, llena de paz, a la vida que había antes, tan insegura, tan triste, tan amargada, tan desesperante? Si eso lo hizo Dios, estuviste en algún momento del lado de la mies. Y en algún momento Dios envió un obrero y te cosechó y te levantó. Y entonces te abrazó y sentiste el por qué hoy podés cumplir una función. Pero todo eso hoy te convierte en un lugar y un posible gran obrero, como que has recibido de gracia y de gracia estás dando. Por eso esta doble función del obrero no tiene que ver solamente con levantar la cosecha, sino en rogar al Señor de la mies que mande más y más obreros, y que en esa de ser obreros podamos rendirle a Dios todo lo que nos toca hacer. Y entonces allí comenzamos a comprender lo que significa estar en modo evangelización, porque no se trata de una campaña, no se trata de abrir un estadio, no se trata de un recital, se trata de tu vida y la mía, se trata de tu verdad y mi verdad, transformada por Dios, de tu testimonio y de todo lo que te ha tocado vivir, y saber que por algo el Señor te llamó, que por algo el Señor te escogió, que no lo merecíamos, pero su palabra nos habla de la gracia de Dios, esa que sin merecerlo Dios nos la ofrece. Ese amor, esa compasión y esa obra para alcanzar lo más saludable que nos puede pasar. Por eso como obreros podemos estar frente a la cosecha y decidir, ¿qué hacemos? ¿La contemplamos o hacemos algo? Eso es lo que le dijo Jesús a sus seguidores. O nos lamentamos o celebramos. O somos protagonistas o somos espectadores. Uno de los dos caminos siempre estará allí. ¿Qué haremos? Tengamos entonces una actitud, una acción concreta. Son acciones concretas. O soy activo o estoy estancado. No me queda otra. Y para ir concluyendo y para ir llegando al final de este momento y de esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, mire, la manera de nosotros de cómo impactar, cómo predicar un cambio revolucionario en las vidas vacías, en la vida con religiones huecas, en la vida de aquellos que están desesperados, aquellos que se enmarcan en los vicios, que se ahogan en los vicios, es justamente apasionarse de la palabra de Dios, escucharlo a Él y saber el gran desafío que Dios tiene para con nosotros. El modo de evangelización no es algo automático,
es algo que se asume, es algo que se decide, es algo que no se ignora y es algo que se tiene que hacer. Porque somos la respuesta de unos que oraron hace tiempo atrás por un avivamiento. Y cuando hablamos de un avivamiento, no estamos hablando, permítame por favor esto, cuando hablamos de un avivamiento, no estamos hablando de un evento puntual. No estamos hablando de tener grandes reuniones con muchas luces y con muchos estadios llenos solamente. Porque el avivamiento se consigue cuando hay un país que se transforma, cuando hay vidas que son transformadas, cuando hay familias que son sanadas. Un avivamiento se consigue cuando hay una iglesia que de rodilla ahora, cuando estamos clamando y pidiéndole al Señor que siga enviando obreros. Un avivamiento se consigue porque hay temor de Dios y entonces como no le quiero fallar, las vidas comienzan a ser moldeadas, comienzan a ser transformadas. Por lo tanto, mi hermano, muchos de nosotros que éramos parte de esa multitud y fuimos parte de la mies, hoy el Señor nos llama a que debemos dejar la comodidad. Eso en primer lugar. Debemos dejar la comodidad. En segundo lugar, debemos visualizar como lo hizo Jesús, como vio a las grandes multitudes y pudo hacer un análisis. En tercer lugar, debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe hombres y mujeres. Y en cuarto lugar, ser obreros. Asumir nuestro lugar. No es algo que nosotros podemos dejar de lado. No es algo que nosotros podemos obviar. No es algo que nosotros podemos poner en pausa y retomarlo cada tanto. O somos obreros o no lo somos. Y si estamos declarando de que somos la respuesta de mucho tiempo atrás de gente que oró, hoy quiero decirte que entonces sos un obrero. Cada uno de nosotros decidirá qué clase de obrero quiere ser. Y quizás está conectado o estás mirando a alguien que nunca antes se conectó con Dios. Quizás estamos hablándole a alguien que realmente tiene algún problema y que se siente desesperado, que está desesperanzado. Quizás hay alguien ahí que está realmente necesitando que Dios haga un milagro en su vida. O que nunca ha tenido siquiera un encuentro con Dios. Nunca quizás le abriste tu corazón a Cristo. Hoy es la oportunidad para que puedas encontrarte con Él. Porque hay muchos que han estado orando por vos. Hay muchos que han estado pidiendo por obreros para su mies. Pero primero va a arreglar tu situación. Primero va a arreglar tu condición. Primero va a arreglar todo aquello que vos sentís que te está pasando. Porque no sos merecedor de todo lo malo que te puede estar alcanzando. No hiciste nada para descalificar. Y si fue y sentís que te has equivocado mucho, aún desde ese lugar, Dios te perdona. Dios obra y Dios quiere abrazarte y contenerte. Quizás puedas decir, pastor, pero ¿cómo hago yo para entregar mi vida a Cristo? Mira, en este momento muchos están orando, muchos están pidiéndole a Dios, porque no sabemos dónde estás, no sabemos cómo te llamas, no sabemos de tu situación. Y hoy se nos permite aún estar visualizando. Hoy la palabra llega a tu vida y entonces la manera es simple. Solamente poder repetir esta oración. Y decirle, Señor Jesús,
Reconozco lo que has hecho por amor a mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me des una nueva oportunidad. Entra a mi vida y sé el que guía mis pasos. Sé mi maestro, sé mi salvador, sé mi Señor. Porque estoy entendiendo de que has venido a los necesitados. Y aquí está mi vida como un necesitado. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces damos cuenta de que uno más ha entrado al reino de Dios, al cual podemos considerar hoy un hermano. Pero quiero hablarte a vos, iglesia querida, para que podamos vivir la experiencia de lo que es el modo evangelización. Y entonces caminar en la línea de la obediencia, porque los planes de Dios son perfectos. Por eso quiero decirte, Casa de los Valientes, Centro Cristiano Antorcha, Dios nos ha llamado y nos convoca como valientes a levantar la cosecha, porque los campos están listos. Esto me dijo el Señor que compartiera y que abriera mi corazón de lo que Él ha puesto. Y por eso Dios ha determinado su palabra para nosotros. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra y entonces recibir de parte tuya la instrucción y saber de que todavía, Señor, estás contando con mi trabajo, con mi esfuerzo. Te pido perdón por cuánto tiempo he creído de que estaba todo bien. Te pido perdón por cuánto tiempo he estado quieto solamente observando el campo. Y quiero pedirte que me ayudes a poder crecer en mi manera de observar, crecer en mi manera de hablar, en mi manera de testificar. Asumo el control, Señor, de mis decisiones para decirte que quiero esforzarme por hacer y traer a tus pies una vida más. Señor, quiero darte las gracias por tu gran amor y por esta oportunidad. Y ahora, Padre, clamo por la iglesia, clamo por los que están escuchando, clamo por los que reciben esta palabra y clamo por los que están tomando decisiones de comprometerse y entender que en cada lugar donde estamos, en cada lugar donde nos movemos, con cada amigo, cada familiar que no te conoce, poder mirarlo como una oveja sin pastor y darme cuenta que soy un obrero dispuesto para la cosecha. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo de bendición. Quiero que Dios siga trabajando y enseñándonos a hacer y cumplir con la misión, con la tarea de servirle. Y esto de hablar del modo de evangelización nos pone en un accionar constante. Ese es el gran desafío. Dios está obrando, Dios está hablando. Por eso, Casa de los Valientes, vamos, que Dios sigue usando nuestras vidas. Dios les bendice. Tú me envuelves hoy con una canción, melodía de amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, y yo soy hijo
de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Yeah. Ya no somos más esclavos, no. Desde el vientre fui escogido en ti y me llamó el amor. Y de nuevo nací, recibido en ti, su sangre en mí y fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, no. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, no. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Ya no somos más esclavos. Ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Yeah. Ya no somos más esclavos. No, 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 no. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Y estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados y de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Hoy cantaremos libres. Y hoy cantaremos libres. Alguien puede levantar fuerte su voz esta noche y adorar al Rey. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Y yo soy hijo de Dios. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Y yo soy hijo de Dios, yeah. Y yo soy hijo de Dios. Y yo soy hijo de Dios, yeah. Y yo soy hijo de Dios. Somos sus hijos. Oh, yo soy hijo de Dios, yeah. Yo soy hijo de Dios, yeah, yeah. Somos sus hijos. Yo soy su hijo.
tenemos. Oh, hoy disfrutamos de esa paternidad, que tenemos un Padre bueno. Yeah. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yeah. Abriste el mar para que yo, yeah, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, yeah. Yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos,